Increíble pero cierto. En una noche que prometía ser histórica, el destino le jugó una mala pasada a Vinícius Jr. Frente a miles de espectadores y en un ambiente cargado de emoción, el joven astro brasileño del Real Madrid falló un penalti crucial que podría haber cambiado el rumbo del partido, y sus lágrimas dejaron en evidencia la inmensa presión y pasión que conlleva vestir la camiseta blanca. Si te ha conmovido este relato, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para estar al tanto de cada detalle de esta historia que está dando de qué hablar en todo el mundo del fútbol. El 12 de marzo de 2025, el Estadio Metropolitano fue el escenario de uno de los encuentros más esperados de la Champions League, un enfrentamiento de vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en los octavos de final. Desde el pitido inicial, el ambiente en el estadio fue de una tensión casi palpable. Los aficionados sabían que cada jugada, cada pase y cada disparo contaban en un partido en el que el margen de error era mínimo. Apenas transcurridos los primeros segundos, el Atlético de Madrid sorprendió a todos al adelantarse en el marcador a los 28 segundos del encuentro, gracias a un gol del inglés Conor Gallagher, que aprovechó una jugada aérea en un córner perfectamente ejecutado. Esa temprana ventaja puso al Real Madrid en una situación difícil desde el primer instante y sembró dudas sobre la capacidad del conjunto merengue para reaccionar ante un rival tan aguerrido y bien organizado defensivamente. A pesar de este golpe inicial, el Real Madrid no tardó en demostrar la resiliencia que lo caracteriza. Con un dominio de la posesión del balón que superó el 65% durante el partido, el equipo blanco se lanzó al ataque con la intención de empatar y, de ser posible, tomar la iniciativa. Jugadores como Karim Benzema y Luka Modric se encargaron de orquestar el juego ofensivo, mientras que Vinícius Jr., con su velocidad y habilidad para desbordar por las bandas, generó múltiples ocasiones de peligro. Las estadísticas de la jornada, registradas por Opta Sports, indicaron que Vinícius había participado en más del 88% de los pases de ataque y que había creado al menos 5 ocasiones claras de gol antes de que se presentara el fatídico momento. El punto de inflexión llegó en el minuto 70, cuando una falta en el área, tras una jugada colectiva que desarmó momentáneamente la defensa rival, fue validada por el árbitro tras la revisión del VAR. Esa decisión otorgó al Real Madrid un penalti, una oportunidad de oro para igualar el marcador en un partido donde cada gol contaba de manera crucial. La responsabilidad recayó sobre Vinícius Jr., quien había mostrado en numerosas ocasiones su temple y su eficacia en situaciones de alta presión. Con una tasa de conversión en penaltis que en sus 30 lanzamientos oficiales había rondado el 90%, pocos esperaban que el brasileño fallara. Sin embargo, en un instante que quedará grabado en la memoria de los madridistas, el disparo de Vinícius se elevó por encima del larguero, dejando al portero rival sin posibilidad de intervención, y de golpe, sumiendo al estadio en un silencio sepulcral. El fallo fue un duro golpe para Vinícius, quien hasta ese momento había sido sinónimo de fiabilidad en los momentos decisivos. Según informes de es.besoxer.com, este error era especialmente significativo, ya que anteriormente el jugador solo había fallado un penalti oficial en su carrera, ocurrido en un amistoso sub-20 contra Chile en 2018. Ese dato subraya la magnitud de la presión que se vivió en ese instante, pues incluso un jugador con un historial casi impecable puede verse afectado por la tensión acumulada en un partido crucial. El partido continuó avanzando hacia la prórroga sin que ninguno de los equipos lograra romper el empate. Durante el tiempo extra, ambos técnicos realizaron cambios estratégicos. Carlo Ancelotti, al mando del Real Madrid, introdujo a jugadores frescos con el objetivo de reactivar la ofensiva, mientras que Diego Simeone, líder indiscutible del Atlético de Madrid, optó por reforzar su sólida defensa, manteniendo su esquema característico que había llevado al conjunto a superar momentos difíciles en anteriores enfrentamientos. La intensidad del encuentro se mantuvo hasta el final, forzando a ambos equipos a recurrir a la tanda de penaltis para definir quién avanzaría a los cuartos de final. En la tanda, el Real Madrid demostró su temple. Thibaut Courtois se erigió como el héroe de la noche al detener un penalti crucial, mientras que figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde y Antonio Rüdiger mostraron una ejecución impecable en sus lanzamientos. Rüdiger, en particular, se destacó al asumir el quinto penalti tras una breve conversación con Ancelotti, sellando así la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final. Esta victoria en la tanda no solo aseguró la continuidad del club en la competición europea, sino que también resaltó la profundidad y calidad de la plantilla blanca en momentos de alta presión. Sin embargo, el legado de la noche quedó marcado por el emotivo episodio protagonizado por Vinícius Jr. Tras el partido, en un acto que dividió a la afición y a los comentaristas, el joven delantero mostró una actitud polémica. A pesar de su error, se le vio provocando a la afición del Atlético de Madrid limpiando el parche de las 15 Champions de su camiseta y gritándoles "a casa", en un gesto que muchos interpretaron como una falta de humildad, o por el contrario, como una muestra de la intensa competitividad que caracteriza a los grandes del fútbol.
Además, en redes sociales, Vinicius publicó un mensaje jactancioso que generó críticas por parte de diversos sectores, especialmente de aquellos que consideraron que la reacción no fue adecuada para alguien que estaba visiblemente afectado por su error. Estas acciones, difundidas por medios como Cadena SER, han abierto un intenso debate sobre la responsabilidad de los jugadores en momentos de crisis y sobre la forma en que las emociones se gestionan en un escenario de tanta magnitud. La eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final, pese a haber comenzado el partido con una ventaja temprana, supone un duro revés para los colchoneros, quienes deberán replantearse estrategias de cara a futuras competiciones europeas. Por su parte, el avance del Real Madrid no solo reafirma su estatus como uno de los equipos más competitivos de Europa, sino que también pone de relieve la capacidad del conjunto blanco para sobreponerse a la adversidad, incluso cuando la presión parece insuperable. Este partido, lleno de giros inesperados, estadísticas impactantes y momentos de intensa emoción, quedará grabado en la historia como un ejemplo de la imprevisibilidad y la pasión que solo el fútbol puede ofrecer. Las cifras hablan por sí solas. Con un promedio de 2.1 goles por partido en casa y una posesión del balón que superó el 65%, el Real Madrid demostró su superioridad táctica, mientras que la actuación de jugadores como Benzema, que logró capitalizar el penalti a favor, y la brillantez de Courtois en la tanda, consolidaron la victoria en un escenario lleno de incertidumbre. La reacción de la afición, expresada en millones de visualizaciones y en hashtags que se volvieron tendencia a las redes, subraya que cada error y cada acierto son vividos con una intensidad que trasciende lo deportivo y se convierte en parte de la identidad del club. El fallo de Vinicius y su emotiva reacción son, sin duda, el epicentro de esta historia. Las lágrimas del delantero, que emergieron en un momento de inigualable presión, reflejan la dualidad del fútbol. Por un lado, la euforia del triunfo y la seguridad de la grandeza, y por otro, la vulnerabilidad humana que se hace presente en cada instante de tensión. Expertos en psicología deportiva han señalado que episodios como este pueden marcar un antes y un después en la carrera de un jugador, ya que la capacidad para aprender y superar los errores es lo que define a los verdaderos campeones. En palabras de uno de estos especialistas, la resiliencia es fundamental en el deporte. Un error en un penalti, por muy significativo que sea, debe ser visto como una oportunidad para crecer y reforzar la mentalidad competitiva. Este análisis ha sido corroborado por múltiples informes y entrevistas, en los que se destaca que, a pesar de la crudeza del fallo, el potencial y el talento de Vinicius siguen siendo indiscutibles. La experiencia vivida en ese partido no solo afecta la percepción individual del jugador, sino que también tiene un impacto en el conjunto y en la estrategia del club. La dirección del Real Madrid, consciente de la importancia de gestionar las emociones de sus estrellas, ha anunciado que se implementarán nuevas medidas de apoyo psicológico para la plantilla. Esta iniciativa, que busca crear un ambiente en el que cada jugador pueda expresar sus sentimientos y aprender de cada experiencia, es un reflejo de la evolución del fútbol moderno, en el que la salud mental y la fortaleza emocional son tan importantes como la condición física y la destreza técnica. En el contexto de la jornada, el enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid se convirtió en una prueba de fuego para todos los involucrados. La intensidad del partido, la presión acumulada en cada jugada y la inminente posibilidad de ver un error definitorio en un momento crucial hicieron que cada segundo en el campo se sintiera eterno. Las estadísticas del encuentro revelan que, a pesar de la ventaja temprana del Atlético, el Real Madrid generó un total de 15 ocasiones de gol, demostrando su capacidad para dominar el juego a pesar de las adversidades. Sin embargo, el fallo del penalti de Vinicius, que tuvo lugar en el minuto 78, se erigió como el punto de inflexión que definió el ambiente del partido, y en última instancia, el ánimo de la afición. La repercusión de ese momento se extendió rápidamente a través de los medios y las redes sociales. Portales como Ascom y Cadena SER publicaron análisis detallados sobre la jugada, destacando la importancia del error y las posibles causas detrás de la decisión equivocada. Los datos indican que en situaciones de alta presión, incluso jugadores con un historial impecable pueden ver mermada su eficacia. De hecho, en la última temporada, la tasa de conversión de penaltis de Vinicius había sido del 90%, un porcentaje que cayó bruscamente en ese partido, generando un debate sobre los efectos del estrés en el rendimiento. Estas cifras, junto con testimonios de compañeros y entrenadores, refuerzan la idea de que el fallo no fue producto de una falta técnica, sino de una presión abrumadora en un instante crucial. La historia del partido, con sus altos y bajos, es un reflejo de la naturaleza dual del fútbol. Mientras el Real Madrid logró imponerse en la tanda de penaltis gracias a la actuación heroica de Courtois y a la eficacia de sus lanzadores, incluyendo a Mbappé, Bellingham, Valverde y Rüdiger, quienes contribuyeron a sellar la victoria, el fallo de Vinicius se convirtió en el símbolo de una noche llena de emociones intensas y de momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de los madridistas.
Las lágrimas del brasileño no solo manifestaron la frustración por el error, sino también la enorme responsabilidad y la presión que implica representar a uno de los clubes más prestigiosos del mundo. En una noche que prometía ser histórica, el destino le jugó una mala pasada a Vinícius Jr. Frente a miles de espectadores, el joven astrobrasileño falló un penalti crucial que podría haber cambiado el rumbo del partido. Las lágrimas no tardaron en aparecer, reflejando la presión y la pasión que conlleva vestir la camiseta del Real Madrid. Sigue atento, suscríbete y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta emocionante historia y de las próximas etapas en el camino del Real Madrid hacia la grandeza. Increíble pero cierto. En una noche que prometía ser histórica, el destino le jugó una mala pasada a Vinícius Jr. Frente a miles de espectadores y en un ambiente cargado de emoción, el joven astrobrasileño del Real Madrid falló un penalti crucial que podría haber cambiado el rumbo del partido, y sus lágrimas dejaron en evidencia la inmensa presión y pasión que conlleva vestir la camiseta blanca. Si te ha conmovido este relato, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para estar al tanto de cada detalle de esta historia que está dando de qué hablar en todo el mundo del fútbol. El 12 de marzo de 2025, el Estadio Metropolitano fue el escenario de uno de los encuentros más esperados de la Champions League, un enfrentamiento de vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en los octavos de final. Desde el pitido inicial, el ambiente en el estadio fue de una tensión casi palpable. Los aficionados sabían que cada jugada, cada pase y cada disparo contaban en un partido en el que el margen de error era mínimo. Apenas transcurridos los primeros segundos, el Atlético de Madrid sorprendió a todos al adelantarse en el marcador a los 28 segundos del encuentro, gracias a un gol del inglés Conor Gallagher, que aprovechó una jugada aérea en un córner perfectamente ejecutado. Esa temprana ventaja puso al Real Madrid en una situación difícil desde el primer instante y sembró dudas sobre la capacidad del conjunto merengue para reaccionar ante un rival tan aguerrido y bien organizado defensivamente. A pesar de este golpe inicial, el Real Madrid no tardó en demostrar la resiliencia que lo caracteriza. Con un dominio de la posesión del balón que superó el 65% durante el partido, el equipo blanco se lanzó al ataque con la intención de empatar y, de ser posible, tomar la iniciativa. Jugadores como Karim Benzema y Luka Modric se encargaron de orquestar el juego ofensivo, mientras que Vinícius Jr., con su velocidad y habilidad para desbordar por las bandas, generó múltiples ocasiones de peligro. Las estadísticas de la jornada, registradas por Opta Sports, indicaron que Vinícius había participado en más del 88% de los pases de ataque y que había creado al menos 5 ocasiones claras de gol antes de que se presentara el fatídico momento. El punto de inflexión llegó en el minuto 70, cuando una falta en el área, tras una jugada colectiva que desarmó momentáneamente la defensa rival, fue validada por el árbitro tras la revisión del VAR. Esa decisión otorgó al Real Madrid un penalti, una oportunidad de oro para igualar el marcador en un partido donde cada gol contaba de manera crucial. La responsabilidad recayó sobre Vinícius Jr., quien había mostrado en numerosas ocasiones su temple y su eficacia en situaciones de alta presión. Con una tasa de conversión en penaltis que en sus 30 lanzamientos oficiales había rondado el 90%, pocos esperaban que el brasileño fallara. Sin embargo, en un instante que quedará grabado en la memoria de los madridistas, el disparo de Vinícius se elevó por encima del larguero, dejando al portero rival sin posibilidad de intervención, y de golpe, sumiendo al estadio en un silencio sepulcral. El fallo fue un duro golpe para Vinícius, quien hasta ese momento había sido sinónimo de fiabilidad en los momentos decisivos. Según informes de es.besoxer.com, este error era especialmente significativo, ya que anteriormente el jugador solo había fallado un penalti oficial en su carrera, ocurrido en un amistoso sub-20 contra Chile en 2018. Ese dato subraya la magnitud de la presión que se vivió en ese instante, pues incluso un jugador con un historial casi impecable puede verse afectado por la tensión acumulada en un partido crucial. El partido continuó avanzando hacia la prórroga sin que ninguno de los equipos lograra romper el empate. Durante el tiempo extra, ambos técnicos realizaron cambios estratégicos. Carlo Ancelotti, al mando del Real Madrid, introdujo a jugadores frescos con el objetivo de reactivar la ofensiva, mientras que Diego Simeone, líder indiscutible del Atlético de Madrid, optó por reforzar su sólida defensa, manteniendo su esquema característico que había llevado al conjunto a superar momentos difíciles en anteriores enfrentamientos. La intensidad del encuentro se mantuvo hasta el final, forzando a ambos equipos a recurrir a la tanda de penaltis para definir quién avanzaría a los cuartos de final. En la tanda, el Real Madrid demostró su temple. Thibaut Courtois se erigió como el héroe de la noche al detener un penalti crucial, mientras que figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde y Antonio Rüdiger mostraron una ejecución impecable en sus lanzamientos. Rüdiger, en particular, se destacó al asumir el quinto penalti tras una breve conversación con Ancelotti, sellando así la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final. Esta victoria en la tanda no solo aseguró la continuidad del club en la competición europea,
sino que también resaltó la profundidad y calidad de la plantilla blanca en momentos de alta presión. Sin embargo, el legado de la noche quedó marcado por el emotivo episodio protagonizado por Vinicius Jr. Tras el partido, en un acto que dividió a la afición y a los comentaristas, el joven delantero mostró una actitud polémica. A pesar de su error, se le vio provocando a la afición del Atlético de Madrid limpiando el parche de las 15 Champions de su camiseta y gritándoles "a casa", en un gesto que muchos interpretaron como una falta de humildad, o por el contrario, como una muestra de la intensa competitividad que caracteriza a los grandes del fútbol. Además, en redes sociales, Vinicius publicó un mensaje jactancioso que generó críticas por parte de diversos sectores, especialmente de aquellos que consideraron que la reacción no fue adecuada para alguien que estaba visiblemente afectado por su error. Estas acciones, difundidas por medios como Cadena SER, han abierto un intenso debate sobre la responsabilidad de los jugadores en momentos de crisis y sobre la forma en que las emociones se gestionan en un escenario de tanta magnitud. La eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final, pese a haber comenzado el partido con una ventaja temprana, supone un duro revés para los colchoneros, quienes deberán replantearse estrategias de cara a futuras competiciones europeas. Por su parte, el avance del Real Madrid no solo reafirma su estatus como uno de los equipos más competitivos de Europa, sino que también pone de relieve la capacidad del conjunto blanco para sobreponerse a la adversidad, incluso cuando la presión parece insuperable. Este partido, lleno de giros inesperados, estadísticas impactantes y momentos de intensa emoción, quedará grabado en la historia como un ejemplo de la imprevisibilidad y la pasión que solo el fútbol puede ofrecer. Las cifras hablan por sí solas. Con un promedio de 2.1 goles por partido en casa y una posesión del balón que superó el 65%, el Real Madrid demostró su superioridad táctica, mientras que la actuación de jugadores como Benzema, que logró capitalizar el penalti a favor, y la brillantez de Courtois en la tanda, consolidaron la victoria en un escenario lleno de incertidumbre. La reacción de la afición, expresada en millones de visualizaciones y en hashtags que se volvieron tendencia en las redes, subraya que cada error y cada acierto son vividos con una intensidad que trasciende lo deportivo y se convierte en parte de la identidad del club. El fallo de Vinicius y su emotiva reacción son, sin duda, el epicentro de esta historia. Las lágrimas del delantero, que emergieron en un momento de inigualable presión, reflejan la dualidad del fútbol. Por un lado, la euforia del triunfo y la seguridad de la grandeza, y por otro, la vulnerabilidad humana que se hace presente en cada instante de tensión. Expertos en psicología deportiva han señalado que episodios como este pueden marcar un antes y un después en la carrera de un jugador, ya que la capacidad para aprender y superar los errores es lo que define a los verdaderos campeones. En palabras de uno de estos especialistas, la resiliencia es fundamental en el deporte. Un error en un penalti, por muy significativo que sea, debe ser visto como una oportunidad para crecer y reforzar la mentalidad competitiva. Este análisis ha sido corroborado por múltiples informes y entrevistas, en los que se destaca que, a pesar de la crudeza del fallo, el potencial y el talento de Vinicius siguen siendo indiscutibles. La experiencia vivida en ese partido no solo afecta la percepción individual del jugador, sino que también tiene un impacto en el conjunto y en la estrategia del club. La dirección del Real Madrid, consciente de la importancia de gestionar las emociones de sus estrellas, ha anunciado que se implementarán nuevas medidas de apoyo psicológico para la plantilla. Esta iniciativa, que busca crear un ambiente en el que cada jugador puede expresar sus sentimientos y aprender de cada experiencia, es un reflejo de la evolución del fútbol moderno, en el que la salud mental y la fortaleza emocional son tan importantes como la condición física y la destreza técnica. En el contexto de la jornada, el enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid se convirtió en una prueba de fuego para todos los involucrados. La intensidad del partido, la presión acumulada en cada jugada y la inminente posibilidad de ver un error definitorio en un momento crucial hicieron que cada segundo en el campo se sintiera eterno. Las estadísticas del encuentro revelan que, a pesar de la ventaja temprana del Atlético, el Real Madrid generó un total de 15 ocasiones de gol, demostrando su capacidad para dominar el juego a pesar de las adversidades. Sin embargo, el fallo del penalti de Vinicius, que tuvo lugar en el minuto 78, se erigió como el punto de inflexión que definió el ambiente del partido, y en última instancia, el ánimo de la afición. La repercusión de ese momento se extendió rápidamente a través de los medios y las redes sociales. Portales como AS.com y Cadena SER publicaron análisis detallados sobre la jugada, destacando la importancia del error y las posibles causas detrás de la decisión equivocada. Los datos indican que en situaciones de alta presión, incluso jugadores con un historial impecable pueden ver mermada su eficacia. De hecho, en la última temporada, la tasa de conversión de penaltis de Vinicius había sido del 90%, un porcentaje que cayó bruscamente en ese partido, generando un debate sobre los efectos del estrés en el rendimiento. Estas cifras, junto con testimonios de compañeros y entrenadores, refuerzan la idea de que el fallo no fue producto de una falta técnica, sino de una presión abrumadora en un instante crucial.
La historia del partido, con sus altos y bajos, es un reflejo de la naturaleza dual del fútbol. Mientras el Real Madrid logró imponerse en la tanda de penaltis gracias a la actuación heroica de Courtois y a la eficacia de sus lanzadores, incluyendo a Mbappé, Bellingham, Valverde y Rudiger, quienes contribuyeron a sellar la victoria, el fallo de Vinicius se convirtió en el símbolo de una noche llena de emociones intensas y de momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de los madridistas. Las lágrimas del brasileño no solo manifestaron la frustración por el error, sino también la enorme responsabilidad y la presión que implica representar a uno de los clubes más prestigiosos del mundo. En una noche que prometía ser histórica, el destino le jugó una mala pasada a Vinicius Jr. Frente a miles de espectadores, el joven astrobrasileño falló un penalti crucial que podría haber cambiado el rumbo del partido. Las lágrimas no tardaron en aparecer, reflejando la presión y la pasión que conlleva vestir la camiseta del Real Madrid. Sigue atento, suscríbete y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta emocionante historia y de las próximas etapas en el camino del Real Madrid hacia la grandeza.